Hola a todos, hola a todas. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, con toda la energía positiva para acompañarnos en este vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es tu espacio para estar al día con todo lo que rodea a tus celebridades favoritas, y hoy tenemos un tema que sabemos que les interesa muchísimo, sobre todo a los fans de una de las parejas más queridas y seguidas de los últimos tiempos en Turquía. El título ya les habrá dado una pista clara: Kerem Bürsin al descubierto, ¿quiénes querían separarnos a Hande y a mí? Sí, lo han leído bien. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la relación que cautivó a millones, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no lo haremos desde la especulación barata o los rumores infundados, sino intentando desentrañar esas fuerzas, esos supuestos intereses, que habrían intentado poner fin a su historia de amor. Sabemos que muchos de ustedes, al igual que nosotros, han seguido de cerca cada paso de esta pareja, celebrando sus éxitos, disfrutando de su química en pantalla y, por qué no decirlo, lamentando los altibajos que una relación pública inevitablemente enfrenta. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y mientras se suscriben, déjenme decirles que este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones, lleno de revelaciones y, sobre todo, de una perspectiva que quizás no habían considerado antes. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a empezar. Kerem Bürsin, ese carismático actor que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, ha sido una figura pública muy expuesta. Y cuando hablamos de su relación con Hande Erçel, la atención mediática se multiplicó exponencialmente. Desde el momento en que se confirmó su noviazgo, se convirtieron en el centro de atención de revistas, portales de noticias y, por supuesto, de las redes sociales. Su amor traspasó la pantalla, y los fans esperaban con ansias cada aparición pública, cada fotografía juntos, cada gesto de cariño. Era una relación que parecía salida de un cuento de hadas, con dos protagonistas deslumbrantes y una química que se sentía en el aire. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones de las celebridades están siempre bajo escrutinio. Y lo que para muchos era una historia de amor idílica, para otros, quizás, representaba algo más. Algo que debía ser analizado, cuestionado, e incluso, según se desprende de las palabras de Kerem que dan título a este vídeo, algo que se intentó desmantelar. La pregunta clave que surge, y que Kerem parece sugerir que se responderá, es: ¿quiénes eran esos ellos que buscaban separarlos? ¿Eran rivales en el amor, competidores profesionales, o intereses más oscuros y corporativos? Pensemos en el contexto. Kerem y Hande no solo eran una pareja en la vida real, sino también protagonistas de una serie que arrasó en Turquía y en muchos otros países. El éxito de Love is in the Air generó una conexión muy fuerte entre los actores y su audiencia. Los fans querían verlos juntos, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Esta conexión, si bien positiva para su popularidad, también los hacía más vulnerables a las presiones externas. Una de las hipótesis más recurrentes cuando se habla de separaciones en el mundo del entretenimiento gira en torno a la presión mediática y a las agendas de las productoras o de los propios agentes. Es posible que la narrativa de la pareja perfecta fuera explotada hasta el límite, y que en algún momento, las exigencias de mantener esa imagen o de generar nuevas oportunidades profesionales chocaran con la realidad de su relación. Quizás existía la presión para que mantuvieran su estatus de pareja del momento para seguir generando contratos publicitarios o para asegurar proyectos conjuntos. Si la relación real empezaba a tambalearse, o si simplemente querían tomarse un respiro de la exposición constante, eso podría haber sido visto como una amenaza por quienes se beneficiaban de su imagen pública unida. Otra posible faceta a considerar son las envidias y competencias profesionales. El éxito de Kerem y Hande no solo les trajo fama, sino también una considerable cantidad de oportunidades. Es sabido que en el competitivo mundo de la actuación, puede haber rivalidades, ya sea por roles, por contratos o por el simple hecho de ser la cara del momento. Podría ser que otros actores, directores, o incluso personas influyentes dentro de la industria, vieran su relación como un obstáculo para sus propios intereses o para los de sus protegidos. Tal vez la fuerza de su unión eclipsaba a otros talentos emergentes, o quizás él.
La idea de separarlos abría puertas a proyectos individuales que les beneficiaban más a terceros. Y luego está la esfera de los haters o de aquellos que simplemente disfrutan creando controversia. Las redes sociales, si bien son una herramienta fantástica para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio y la desinformación. Es muy posible que grupos organizados o individuos con intenciones maliciosas hayan intentado crear discordia entre ellos, difundiendo rumores falsos, inventando polémicas o intentando generar tensiones a través de sus plataformas. El objetivo de estas personas podría ser simplemente el de ver arder el mundo, o quizás tenían agendas más específicas, como dañar su imagen pública o desacreditarlos. La mención de Kerem Bürsin sobre quienes querían separarnos sugiere que hubo un esfuerzo consciente y quizás coordinado para poner fin a su relación. Esto va más allá de simples especulaciones de la prensa. Implica que hubo actores con un interés tangible en que su unión no prosperara. Pensemos en las motivaciones. Si la pareja era un motor de ingresos significativo para varias partes involucradas, ¿qué sucedería si esa pareja dejaba de existir? Podría generar pánico en esos sectores. Por otro lado, si uno de los dos actores quería enfocarse en proyectos personales o explorar nuevas direcciones en su carrera, y la relación representaba una atadura, eso podría ser visto como una oportunidad por otros. Imaginemos un escenario donde, por ejemplo, un nuevo proyecto de gran envergadura surge, pero requiere que uno de ellos esté soltero o disponible para enfocarse completamente en él, o incluso para crear una nueva historia pública que se venda mejor. En ese caso, la separación podría ser promovida o facilitada por intereses externos. Otro ángulo a considerar es la protección de la propia marca personal. Los actores, al igual que las empresas, tienen marcas. Y la marca de Kerem y Hande, especialmente cuando estaban juntos, era increíblemente poderosa. Si esa marca individualista se veía amenazada por la asociación, o si se creía que podían generar más por separado, eso podría ser un motor para intentar su ruptura. Las declaraciones de Kerem, al descubrir quiénes querían separarlos, nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Nos preguntamos si hubo alguna manipulación, algún tipo de estrategia para sembrar dudas o crear conflictos entre ellos. ¿Fue a través de filtraciones selectivas de información? ¿A través de la presión de personas influyentes? ¿O quizás a través de campañas de desinformación en redes sociales? Es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo un delicado equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional. Las decisiones que toman, incluso las más íntimas, pueden tener repercusiones públicas y profesionales. Si Kerem se siente lo suficientemente seguro y cómodo para hablar de esto, es probable que tenga pruebas o al menos indicios sólidos de que hubo influencias externas intentando dañar su relación. La frase al descubierto en el título sugiere que el vídeo pretende arrojar luz sobre estas fuerzas ocultas. ¿Se tratará de identificar a personas o grupos específicos? ¿O será más bien una exploración de las dinámicas de poder y los intereses que operan en la industria del entretenimiento? Analicemos las implicaciones. Si hubo intenciones de separarlos, eso significa que su relación representaba algo más que una simple historia de amor para el público. Podía ser un símbolo de éxito, de química innegable, o incluso un modelo a seguir para muchos fans. Y atacar esa unión podría tener un propósito más grande, debilitar su influencia, generar controversia, o manipular la percepción pública. Recordemos que tanto Kerem como Hande son actores con carreras sólidas y talentos indiscutibles. Su éxito no dependía exclusivamente de su relación. Sin embargo, la química que proyectaban juntos era un activo muy valioso. Si el vídeo explora a fondo este tema, podría ser muy revelador sobre las presiones que enfrentan las parejas en el ojo público. Y especialmente cómo la industria del entretenimiento puede ser un campo de juego complejo donde los intereses profesionales y personales a menudo se entrelazan y chocan. Podríamos estar hablando de la fábrica de sueños, donde las historias se construyen y se desmantelan según la conveniencia. Y en este caso, la historia de amor de Kerem y Hande, al parecer, fue objeto de una posible manipulación. El título también sugiere que Kerem Bürsin está dispuesto a hablar de ello de forma abierta y sincera. Esto podría ser un acto de valentía, de querer aclarar las cosas para él y para Hande, y quizás también para sus fans. Las preguntas que nos surgen son: ¿cuáles fueron las tácticas utilizadas por estas personas o grupos? ¿Cómo afectó esto a la relación de Kerem y Hande?
Y lo más importante, ¿cuál es el mensaje final que Kerem quiere transmitir al compartir esto? Quizás el vídeo intente concienciar sobre la importancia de proteger la privacidad y la autenticidad de las relaciones, incluso en el mundo del espectáculo. O tal vez sea una forma de reivindicar su historia y dejar claro que, a pesar de las adversidades externas, ellos tomaron sus propias decisiones. Es fundamental abordar este tema con respeto, reconociendo que, independientemente de quiénes hayan sido esas influencias, la relación entre Kerem y Hande fue, ante todo, una relación humana, con sus altibajos y sus propias dinámicas internas. El descubrimiento al que hace referencia el título podría ser el momento en que Kerem se dio cuenta de que había fuerzas externas actuando en su contra, o quizás cuando comprendió quiénes estaban detrás de esos intentos de separación. Podríamos especular sobre diferentes tipos de intereses económicos, intereses profesionales, o incluso intereses más personales y oscuros que escapan a nuestra comprensión pública. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Las narrativas se construyen, se promueven y a veces, se desmantelan para crear impacto y mantener el interés. Y en el caso de una pareja tan popular, la narrativa de su relación era un activo valioso para muchos. Si Kerem está hablando de esto, es porque hay algo significativo que revelar. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuánta verdad hay en los rumores que a veces circulan? ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es orquestado? El título es intrigante porque sugiere una conspiración, un intento deliberado de dañar algo que era valioso para Kerem y Hande. Y la pregunta, ¿quiénes querían separarnos?, es directa y plantea un misterio que muchos querrán desvelar. Este vídeo podría ser una oportunidad para que Kerem tome el control de la narrativa y ofrezca su perspectiva sobre un capítulo importante de su vida personal y profesional. Es una invitación a mirar detrás de las cámaras, a comprender las presiones y las influencias que pueden rodear a las relaciones públicas. Y así, llegamos a la conclusión de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el intrigante título Kerem Bürsin al descubierto, quienes querían separarnos a Hande y a mí, adentrándonos en las posibles motivaciones e intereses que podrían haber existido detrás de los intentos de separar a esta querida pareja. Hemos considerado desde la presión mediática y las agendas profesionales hasta la competencia en la industria y la posible acción de grupos con intenciones maliciosas. La mención de Kerem sugiere que hubo fuerzas externas actuando, intentando desestabilizar su relación, y su deseo de traer esto al descubierto abre la puerta a una comprensión más profunda de las complejidades que rodean a las relaciones públicas en el mundo del espectáculo. Esperamos que este análisis les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Ha sido un viaje para reflexionar sobre las dinámicas de poder, los intereses económicos y profesionales, y las presiones que a menudo enfrentan las figuras públicas. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su presencia y su atención son sumamente valoradas. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Tenían alguna teoría sobre quiénes podrían haber querido separarlos? ¿Creen que la presión externa puede realmente destruir una relación? Dejen sus comentarios abajo, queremos leer sus reflexiones y sus perspectivas. Y antes de despedirnos, un último recordatorio. Si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo análisis profundos y las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.